Mi nombre es Miguel Estevil, soy uno de los pastores, formo parte del equipo pastoral y de ancianos de esta iglesia, Christ in Us. Nos hemos estado reuniendo ya hace mucho tiempo. Pronto viene nuestro aniversario en marzo de 1 año de estar haciendo servicios aquí en Miami. Claro que sí. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Y bueno, saben que durante el año casi completo hemos estado en el libro de Juan. Hemos estado juntos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Hemos terminado el capítulo 12 y en esta temporada de Día de Dar Gracias, en noviembre y en diciembre, tomamos una pausa en el libro de Juan y predicamos 2 series pequeñas sobre lo que es estar agradecido en noviembre y sobre la Navidad en diciembre. La Navidad, que es la celebración de la venida de Jesús, nuestro Salvador, que tomó carne siendo Dios, Hijo, tomó carne y vino a vivir entre nosotros y estuvo 33 años más o menos con nosotros, de lo cual 3 fueron años de ministerio. Y llamó a 12 discípulos, los llamó por nombre y esos discípulos después hicieron otros discípulos, que es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, discípulos que hacen discípulos. Y hoy me toca a mí, de nuevo, regresar al libro de Juan y estaremos en el capítulo 13. Para aquellos que tienen su Biblia, vamos a estar en el capítulo 13, del versículo 1 al 17. Y esta serie va a ser un poquito más larga que la normal, porque esta serie nos va a llevar hasta el día de las Pascuas, el día de la crucifixión de Cristo y después de la resurrección de Cristo 3 días después. Así que vamos a montarnos, como dicen, otra vez en el avión o en el tren. Vamos a ponernos el cinturón porque vamos a volar alto. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a esperar que el Señor nos hable por medio de su palabra. No por el orador, sino por la palabra de Dios. Lo que Dios tiene que decir. La historia de Cristo en esta tierra durante esa época de su ministerio. Para preparar la escena de lo que va a suceder en la palabra de Dios hoy, los judíos celebran lo que se llama la Pascua. Para ellos la Pascua no es como nosotros que celebramos solamente la promesa de Dios que liberó a su pueblo de Egipto, pero para nosotros celebramos la muerte y aún más importante la resurrección de Cristo. Pero para los judíos la Pascua viene, esa celebración, muchos años antes del tiempo de Jesús. Eso fue una celebración que empezó cuando el Señor mandó a Moisés a liberar a los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, del faraón en Egipto. Egipto había capturado a los judíos, al pueblo de Israel, como esclavos por más de 400 años. Algunos teólogos dicen, eruditos, que fueron más o menos 430 años que estuvieron en captividad bajo los egipcios. Y Dios manda a un hombre que se llama Moisés a liberarlos. Y durante esa época, Moisés tuvo que hacer varias cosas para mostrarle a Faraón que él venía mandado de Yahweh, el gran yo soy, de Dios, para liberar al pueblo. Porque, claro, Faraón tenía muchos esclavos y los utilizaba para hacer su reino aquí en la tierra. Pero llegó un momento que Dios oyó los llantos, las oraciones, los gritos de los judíos y le mandó un hombre llamado Moisés para que fuera a liberarlo. Aún Faraón no quería hacer caso y Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo que cuando en esa noche viniera el ángel de la muerte, que mataran a un cordero, lo sacrificaran y se lo dedicaran al Señor y se lo comieran dentro de sus hogares con sus familiares y que no salieran de su apartamento o su casa hasta el próximo día. Y que aún cogieran la sangre de ese cordero y lo pusieran alrededor de las puertas de la entrada de su casa para que el ángel de la muerte pasara. Por eso le llaman en inglés Passover. Pasara por su casa para que no matara
al primer nacido de cada familia. Todo el que no hiciera caso a la orden del Señor, en otras palabras, todo aquel que no creía en lo que Dios había dicho a Moisés, iba a perder a su primer hijo, varón, su primer nacido. Y aún así fue como Faraón por fin dice, váyanse de aquí. Es más, tomen las prendas, tomen los tesoros, pero váyanse de aquí. No queremos lidiar más con ustedes y su Dios. Entonces, eso se hizo una celebración, un festival que todos los años los judíos iban a Jerusalén, al templo, y daban sus ofrendas de sacrificio, de monedas, en aquel entonces del grano, del aceite, de lo que tenían, sus posesiones, y daban su diezmo y su ofrenda. Y se celebraba una cena alrededor de la mesa con la familia y las amistades más cercanas. En esta ocasión vemos que Jesús invita a 12 individuos, 12 hombres que habían sido escogidos por Jesús. Habían sido invitados a la Santa Cena del Señor, lo que hoy celebramos nosotros como la Santa Cena, en memoria de lo que ocurrió en aquella noche. Pero fíjense, este festival de Pascua se celebraba desde hacía más de 2500 años antes de Cristo, en el tiempo de Moisés. Y aún ahora, 2000 años después de Cristo, todavía los judíos celebran el Passover o la Pascua judía. Pongámonos de pie para leer la lectura de hoy en honor a la palabra del Señor. Y empezamos en Juan 13, versículo 1, y vamos a ir hasta el 17. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. ¿Para qué? Para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Dice, cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Pueden tomar asiento. ¿Se ven? ¿Se imaginan? Ahí están en ese salón y el maestro, el Dios, el creador, el que ha difundido 3 años de su tiempo, de su amor, de su compasión, de su entendimiento, con aquellos discípulos, lo invita a sentarse en la mesa.
En aquellos tiempos se acostumbraban a que se sentaban en el piso, en almohadones o en el piso propio, y se recostaban en la mesa y comían con las manos. Entonces se acostumbraba a lavarse las manos. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que lo primero que hizo Jesús fue hacer un acto de amor. Él hace un acto de amor. Y usted dice, ¿cómo dice eso que es un acto de amor? ¿Qué fue lo que Jesús hizo que fue un acto de amor? Fíjense, Juan 13:1 dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Y él, Jesús, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, 3 años que estuvo con ellos, desde los 30 hasta los 33 años, que los llamó hasta el final. Los amó hasta el final. Y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que él lo traicionara. Jesús lo había escogido a ellos los 12. Eran los íntimos de Jesús en aquel entonces. Fueron los 12 que hoy por hoy hay millones de cristianos que conocen del Señor por esos primeros 12. Y él la había invertido personalmente con ellos. Había comido con ellos, había dormido con ellos, había hecho milagros con ellos. Aún le había salvado la vida en medio de la tormenta. ¿Se recuerdan la historia cuando están en la barca? Y él le dice, no teman. Aún le dice a Pedro, camina. Había hecho milagros y había permitido que ellos mismos pudieran hacer milagros. Aún sanar enfermos. Aún ayudar a aquellos necesitados. Y lo había empoderado a ellos. Y aún se había revelado ante ellos. ¿Se acuerdan en el monte de transfiguración cuando Jesús como que se quita el pellejo humano y muestra su gloria delante de Pedro, de Juan y de Santiago? Jesús había compartido los momentos más íntimos con ellos. Pero él era el maestro. Él era el amo. Él era la razón por la cual ellos se unían y creían y asistían. Y habían dejado todo atrás. Familia, barcas, casa, dinero, ¿verdad? Mateo, que colectaba los impuestos, se echaba un poco en el bolsillo, ¿verdad? Había dejado todo. Todos menos uno. Uno que uno tiene que pensar, posiblemente conoció de Jesús, pero nunca llegó a conocer a Jesús íntimamente. Nunca le dio su corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Se acuerdan en aquel monte cuando él se quita ese carapacho, como quien dice, y se muestra? ¿Y quién estaba allí con Jesús? Moisés y Elías. Ya Moisés había fallecido y Elías el Señor se lo había llevado muchos años antes. Ahí estaban presentes. Él quería mostrarle a los íntimos quién él era. Él no tenía ningún problema con su identidad. Él era Señor de señores. Él era el Dios, el Hijo Dios, que había venido y estaba por mostrarle algo muy importante a sus discípulos antes que lo traicionaran, en la noche antes de la traición de Cristo. Él sabía el sacrificio que él tenía que tomar. Él sabía el sufrimiento que él tenía que durar. Él no había terminado amando a sus discípulos. Él lo había amado por 3 años y continuaba esa noche amándolo y aún iba a continuar amándolo hasta el punto de morir por ellos en la cruz del Calvario. Pero él sabía que regresaba porque él era Dios. Fíjense, en ningún momento en la Biblia ustedes van a encontrar que Judas no estaba presente en ese momento. Al revés, Judas estaba allí. Él sabía que lo iba a traicionar, pero él amó a Judas, quien fue el que lo traicionó. Hasta el último momento, no solamente en lavarle los pies, sino que aún en la cena, él invita a Judas a mojar el pan y comer con él. Su esperanza era que Judas hubiera dicho,
Señor, yo quiero ser de ti. Pero él sabía que Judas iba a responder en una forma negativa. Así que aún sabiendo lo que sabía de Judas, él los amó hasta el final. Y él nos ama a nosotros hasta el final. Porque ¿qué dice Juan 3:16? Que tanto amó al mundo, que dio su vida por ellos. ¿Quiénes? Quienes creen en él. Quienes creen en Jesús. No solamente hizo un acto de amor, pero lo segundo que quiero que sepan es que él hizo un acto de purificación. Un acto de purificación. Dice en el versículo 3, Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Jesús y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se quitó la ropa básicamente, se ató una toalla a la cintura, ¿verdad? Y cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, correspondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos, la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más los pies para estar completamente limpia. Si ustedes, discípulos, están limpios, aún no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Ahora la pregunta que hay que hacer, ¿por qué Jesús sirvió a sus discípulos de esa manera? ¿Qué causó en él tomar esa decisión de quitarse la ropa, siendo él el maestro, y de arrodillarse y de lavarle los pies a los discípulos? Voy a decir qué fue. Amor que él tenía por ellos. Así que primero hizo un acto de amor, pero también un acto de purificación. La tradición judía era que cuando uno entraba a comer se lavaba las manos, ¿verdad? Aún cuando iban a adorar en el templo, ¿qué es lo que hacían los fariseos y los pastores judíos? Se tenían que limpiar, lavar, estar seguros que cuando entraran al templo estuvieran limpios para hacer ofrendas al Señor. Porque si la ofrenda no era correcta o adecuada, morirían. Pero aparte de eso, había una tradición que era muy importante y era aquella de lavarse los pies. Dice, ¿por qué lavarse los pies? Porque hoy nosotros calzamos zapatos, pero en aquel tiempo el calzado eran sandalias, como decimos los cubanos, chancletas. ¿Ah? No se ponían medias y zapaticos cerrados bonitos que cuidan el pie para que no se ensucie, sino eran sandalias. Y aún Jesús sabía que lo iban a traicionar, especialmente ¿quién? Judas. Pero él lo amó hasta el final. Aún él sabía que aquel que lo traicionaba no era el único que lo iba a dejar y lo iba a abandonar. ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando llegó el momento del tribunal y del azote, de la crucifixión, la mayoría de ellos hicieron así y corrieron el patín. Se mandaron a correr a esconderse. Tenían miedo que a ellos también le iba a tocar un castigo. Y Jesús, sabiendo esto, aún sabiéndolo, le lavó los pies a sus discípulos, porque él sabía que después, cuando él regresara, ellos llegarían a entender qué es lo que él había hecho. Jesús toma este tiempo para mostrar amor, humildad y aún justicia. Pero justicia con amor. Él no los echó a la calle, él no le dijo, ustedes todos me van a abandonar, váyanse. No. Él dijo, déjeme lavarle los pies. Como un último acto de amor y compasión, pero también un momento de una enseñanza muy bonita y muy importante. Jesús tenía todo el infinito poder y autoridad. Y en todo su infinito poder decidió hacer un acto supremo de amor por sus discípulos. Pero aún sus discípulos, para que ellos aprendieran, y cuando Él se fuera, ellos continuaran haciendo lo que Él les había enseñado, de amor y compasión.
Le voy a pedir al pastor Andrés que suba un momento para que me ayude a hacer una ilustración de qué pasó en esa noche. Saben que en aquellos tiempos en Palestina lavar los pies era un acto necesario importante. ¿Por qué? Como le digo, los calzados, como tiene el pastor Andrés puesto aquí, eran unas sandalias, unas chancletas, ¿verdad? Le voy a pedir al pastor Andrés que se suba los pantalones un poquito. No quiero que se moje. Y bueno, caminaban en las calles y las calles estaban hechas ¿de qué? De tierra, de lodo, a lo mejor de heces fecales de animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales caminaban en las calles, ¿verdad? Los chivos, me imagino los perros, los gatos, los caballos, los camellos, las vacas, y especialmente en los poblados fuera de la ciudad. Había una gran cantidad de ellos. Pero si se recuerdan lo que el pastor Barbieri nos ha enseñado, que había lo que era la puerta de las ovejas, cuando las traían para el mercado, entonces se vendían las ovejas en el mismo Jerusalén. Estos animales tenían que caminar por las calles. Y caminando en sandalias usted puede esperar que todo eso se acumulaba en los pies, ese churre, ese fango. Y tenían que lavarse no solo las manos, pero había que lavarse los pies. Porque acuérdense que se sentaban alrededor de la mesa a cenar, a comer. Y habían sido invitados a la cena con el Señor. Y allí en esa ocasión estaban los discípulos en ese aposento, en ese apartamento, en una altura, el aposento alto le dice mucha gente, porque me imagino que era el segundo piso de aquel apartamento que habían conseguido, prestado. Y le voy a hacer claro, Jesús reconocía su identidad, porque lo dice ahí. Él sabía que el Padre le había entregado todo en sus manos, y él sabía lo que estaba por suceder. Pero aún así, él le decide enseñar una lección muy importante a los discípulos. Y era la lección de amar y servir. ¿Y por qué él sirve a sus discípulos? Porque lo ama. El que ama, sirve. El que ama, sirve. Y él toma la posición de un servidor y de un sirviente. Y él coge y toma los pies de aquellos apóstoles. Se quita la ropa. Yo no me voy a quitar mi ropa. Se amarra una toalla a la cintura. Se agacha y me imagino que él tomó el agua. La habrá calentado un poquito. Y le empieza a lavar los pies a aquellos discípulos. ¿Se imaginan la conversación que tuvo con aquellos discípulos mientras que le lavaba los pies? Y Pedro le dice, a mí nunca, tú, si no tomas parte, no puedes ser mi discípulo. Báñame completo. El hombre estaba listo para que lo bañaran completo. Pero en ese momento Jesús, la importancia no era el agua, la vasija, sino era la lección que él estaba enseñando a sus discípulos, lo que es ser humilde. El Señor, siendo el Rey de Reyes, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Y cuando terminó, tomó la toalla y le secó los pies a sus discípulos. ¿Con qué cuidado? Me imagino yo que él le secó los pies a sus discípulos. ¿Con qué amor y con qué ternura? Sabiendo que él iba a la cruz del Calvario por los pecados de esos hombres que estaban allí. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. ¿Se imaginan? El Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso encarnado, el Maestro, se vira, se joroba y le lava, hasta se encuera. Humildad completa y le lava los pies. ¿Y por qué él hace eso? Por el amor que le tenía a esos discípulos. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 2, 6, 11. Aunque era Dios, debe estar en pantalla. Filipenses 2, 6, 11. A lo mejor no. Aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios
y murió en la cruz como morían los criminales. El Maestro, el Dios creador, tomó la posición de un esclavo. Marcos 10:45, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro le responde a Jesús que él no puede permitir a Jesús que le lave los pies. Y Jesús le dice, si no me permites lavarte los pies, no puedes tomar ninguna parte conmigo. ¿Sabe lo que era la tradición? La tradición era que el esclavo de la casa era el que lavaba los pies. El sirviente de menos categoría, el más bajo de todos, era el que le lavaba los pies a los huéspedes. Y aún si no había alguien de esclavo o servidor, sirviente, las mujeres lavaban los pies de los que venían. En aquel entonces recuerden que las mujeres y los niños ni se contaban en la asamblea. Y aquí llegan uno por uno los dos y se sientan. ¿No hay nadie para lavar los pies? Bueno, parece que no nos vamos a lavar los pies hoy. Entra uno por uno. No hubo uno que se levantó y dijo, permíteme, te lavo los pies. ¿Usted alguna vez ha tenido la necesidad que le laven los pies? Yo he tenido esa necesidad. No como niño, mi mamá me lavaba los pies y mucho más cuando era niño. Pero aún cayendo en un hospital, en una cirugía que yo tuve del estómago, hace 10 años atrás, estuve 3 días hospitalizado. Tuve que una señora, una ayudante de enfermera, viniera y me bañara sentado en una silla. Así como yo hice con esa cubeta y ese frasco de agua, la señora me dijo, ven mi amor, que hoy te toca bañarte. Y con ese cariño me calentó el agua. Y con ese cariño me acarició los pies. Y con ese cariño me secó mi espalda. No hay nada que te sientas más humilde que una persona tenga que lavar los pies del cuerpo. Y más cuando lo hacen con amor. No porque lo tienen que hacer, sino porque lo quieren hacer, porque te quieren servir. Esa señora me pudiera haber lavado los pies, dame una toallita y decir hasta luego, pero tomó el tiempo para amarme, para darme confort, para darme cariño, para cuidarme. Y así es como Jesús le enseña a Pedro y le dice, Pedro, me tienes que permitir a que te lave los pies. Pero, por la misma le dice, el que se lava los pies es lo único que necesita. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, quiero que me bañen. Diariamente vienen a la iglesia y piden por salvación, por perdón. Pero aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús una vez, es limpio para siempre. Aquellos discípulos, menos uno, todos estaban limpios. Limpios de corazón, porque el Señor lo había sanado. Pero aún lo que tenían que limpiar eran los pies, porque el lodo que recogían era el lodo diario de cuando caminaban las calles. No se ven así en sus vidas igual. Ustedes han sido perdonados. Yo diría que si habían 12 discípulos y uno no estaba limpio, posiblemente aquí, sea por internet o sea presente, puede haber 1 o 2 que no estamos limpios porque no hemos aceptado el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Pero a la vez que eres limpio para siempre. Ya te ha bañado en la sangre de Jesús, en la sangre del Cordero. Pero al diario debemos de venir con nuestros pecados al Señor, porque en nuestro caminar vivimos en esta carne y ¿qué hacemos? Recogemos el fango. Entonces hay que quitarse las sandalias y lavarse. Simbólicamente, ¿cómo lo hacemos? Confesando nuestros pecados ante el Señor, confesándonos los pecados unos a los otros, pidiendo perdón y virándonos, dándole la espalda al pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Vira tu espalda al pecado y pídele al Señor que te lave los pies. Aparte de un acto de amor y un acto de purificación, como único el Padre nuestro pudiera ser, Él también toma una actitud
de siervo. Él toma una actitud de siervo. Dice en el versículo 12, después de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Una nueva ordenanza. Deben lavarse los pies unos a otros. Le di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Le digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Él le da una nueva directiva a sus discípulos. ¿Se recuerda cuando él había dicho, amen al prójimo? Ahora le dice, sirvan al prójimo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir buscando para lavarle los pies a nuestros hermanos. Usted puede hacerlo simbólicamente. No hay nada malo con eso. Pero no es lo que él está diciendo. Él lo que está diciendo es, sirvan a los hermanos. Sirvan a los hermanos de la fe. Aún sirvan a sus enemigos fuera de la red de aquellos que son creyentes, que son hermanos en la fe, hijos y hijas de Dios. Pero especialmente sirvan a aquellos que son sus hermanos en la fe. Yo me imagino que aquellos discípulos querían ser los líderes, los primeros. ¿Quién se va a sentar al lado del Señor en la mesa de la cena? Contra. Juan cogió el segundo puesto. Pedro está atrás de Juan. Ahí está Santiago y Andrés. ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí ser el primero? Para ser el primero tienes que ser el más bajo, el esclavo. ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús? Se quitó el manto, le lavó los pies, dio de corazón con amor, con compasión. Aun cuando no había sirviente, el maestro, el gran maestro, se arrodilla y le lava los pies. Pero fíjense, él nunca perdió su identidad como Señor. Él se lo dice a ellos, bien me llaman maestro, tan correcto, bien me llaman Señor, es lo que soy, pero no se equivoquen. Para ser maestro primero hay que servir, hay que humillarse ante el Señor, hay que lavarle los pies al prójimo. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:5. Dice, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos. ¿Pero qué hace? Da gracia a los humildes. No hay más grande bendición después de la salvación que experimentar la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos experimentar esa gracia? Sirviendo a nuestro prójimo. Pero no falsamente, de corazón, de sinceridad, con amor, con humildad, con compasión. Cuando nosotros ayudamos a aquellos que están golpeados, que están tristes, que están afligidos, que están en el hospital, que están sufriendo el COVID, no tiene que ir a darle la mano al que tiene el COVID, pero puede traerle un plato de comida a su casa. Puede llamar a Uber Eats, aún. Puede darle una llamada. Puede darle un aliento. Puede orar con ellos. Puede ver cómo están. Claro que sí. Y entonces experimentaremos la gracia de Dios. Pero no hipócrita. No hacer el show. Mira, yo fui a visitar a fulana a su casa para que todos sepan. No, vaya y visita a fulana independientemente y órele al Señor. Ore con esa persona. Pídale al Señor que sane a esa persona. Que muestre su gracia y misericordia en esa persona. Para que entonces el Señor, su Padre que está en el cielo, se sienta orgulloso de usted.
Si su hijo hace algo bueno, usted no se hace orgulloso de su hijo. Si su hijo va y comparte el caramelo que tiene con el vecino, usted no dice, ese es mi hijo. Si su hijo le abre la puerta a una dama, usted no dice, ese es mi hijo. Si el Padre Celestial muestra su orgullo por usted y le muestra a usted misericordia y gracia. Fíjese lo que dice Romanos 12, 9 al 14. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Es más, la palabra de Dios nos dice que no debemos de ser actores, sino participantes. ¿Sabe que el actor toma el show? El actor dice, soy un pirata, ¡arr! Se hace el pirata. Soy un espía, se hace el espía. Soy un policía, se hace el policía. Soy un médico. ¿Cuánto ha visto los programas en la televisión de los médicos y los enfermeros? Ninguno de ellos ha estudiado medicina. Pero aquí dice, no sean actores, no finjan como que son médicos. Conviértanse médicos, conviértanse bomberos, conviértanse policías, conviértanse cocineros. Vayan y denle una mano de amor, de gracia, de bondad a otros. Sean genuinos, ayuden, sirvan, cuiden. Le voy a pedir a la banda que suban, por favor. Jesús es el que nos da a nosotros el ejemplo perfecto. Él le lava los pies a los discípulos. Él sana a los enfermos. Le da vista a los ciegos. Le da alimento a las multitudes. Y en esta ocasión le lava los pies a aquellos más íntimos. Ayuda, compasión, gracia. Él es nuestro maestro y nuestro creador. Él nos dice a nosotros que debemos hacer lo mismo. Él nos dice, dependamos del gobierno. Él nos dice, dependamos de las instituciones. Aún nos dice que dependamos de la organización que forma la organización de la iglesia, el edificio. Sino dependamos unos de los otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Les dejo con este último pasaje de la Biblia. En Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Para que sean sanados, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Oremos.